En consecuencia, queda aprobada la exclusión de los puntos de referencia. Comenzamos ahora la sesión con el punto relativo a la toma en consideración de las proposiciones de ley y, en concreto, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la modificación de la Ley 17/2006 de 5 de junio de la radio y televisión de titularidad estatal para recuperar la independencia de la corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Camacho Sánchez. Señorías, silencio, por favor. Señor Camacho, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, han pasado casi 5 años desde la aprobación unilateral por parte del Partido Popular del Real Decreto 15/2012 que regulaba el sistema de elección de los miembros del Consejo de Administración y de su presidente. Es momento de hacer balance de lo que ha ocurrido en la Corporación de Radiotelevisión Española. Y ya les adelanto, señorías, que no es nada positivo. La actuación del Gobierno del Partido Popular en la Corporación Radiotelevisión Española es el ejemplo paradigmático de su concepción de la política y del sector público. Ustedes no creen en las políticas de consenso, les incomoda el pluralismo y abominan de la independencia de los medios públicos. La Corporación Radiotelevisión Española llegó en el pasado, con el Partido Socialista gobernando, a alcanzar niveles muy razonables de independencia, neutralidad, pluralismo, credibilidad y sostenibilidad. Todo lo destruyeron de un plumazo con un Real Decreto Ley, a juicio del Grupo Socialista, claramente inconstitucional. Un Real Decreto inaceptable, cuya única misión era cambiar unilateralmente las reglas del juego para que el PP pasara de nuevo a tener el control férreo de la radio y televisión de todos, para pasar a ser la radio y televisión del Partido Popular. Y vaya si lo consiguieron. El único objetivo de ese golpe de mano, vestido de reforma, era cambiar la realizada por el Gobierno Zapatero de elección del presidente y Consejo de Administración por una mayoría cualificada de 2/3 en el Congreso de los Diputados y el Senado, y retrotraerla a la situación anterior, elección del máximo órgano de Radiotelevisión Española por una mayoría absoluta. Retrotraernos, en definitiva, al control gubernamental y de la mayoría parlamentaria que le apoya. Entonces, alegaron para justificar lo injustificable la urgente necesidad por no haber presidente y estar la mitad del Consejo con el mandato caducado. Y argumentaron que la reforma socialista ya preveía en la norma la elección por mayoría absoluta. La perspectiva del tiempo demuestra que no había tal urgencia, que sus urgencias eran otras. En definitiva, el control de Radiotelevisión Española. En diciembre de 2012 llegaron al poder y tardaron 4 meses en hacer esa reforma. No había tanta prisa y al final nombraron a un presidente por mayoría absoluta, uno que ustedes escogieron. No cambiaron la ley para prever el caso de vacante del presidente y evitar esa situación al futuro. No, ustedes solo querían control y vaya si lo ejercieron. Pero es que, además, 4 miembros del Consejo tienen su mandato caducado hace más de 4 años y todavía no les ha entrado prisa a ustedes por la renovación. Posiblemente porque tienen en la composición actual del Consejo una cómoda mayoría de 2/3. Así no les interesa el cambio, y menos con la actual correlación de fuerzas en el Parlamento. Les interesa que todo siga igual. Ahora no hay ninguna urgencia. Pero es que, además, cuando aseguran torticeramente que la reforma del PSOE también incluyó una cláusula de desbloqueo que permitía la elección en segunda votación del presidente y consejeros por mayoría absoluta, ocultan que esa cláusula solo lo permitía para la primera formación del Consejo de Administración, para que se constituyera, pero que no era repetible. Un segundo, señor Camacho. Yo le ruego silencio, señorías. Continúe. Ustedes se encastillan en sus cambios haciendo oídos sordos a la realidad, pero la realidad ha cambiado. ¿Cuándo se van a dar ustedes cuenta? El problema es que con ese cambio que ustedes hicieron no solo han roto la posibilidad de consenso,
sino que convirtieron a Radiotelevisión Española en un apéndice publicitario del Gobierno, y las consecuencias no se hicieron esperar. Todas estas consecuencias han sido negativas para la corporación y para el servicio público. No solo se perdió el espíritu de consenso, se han desplomado las audiencias. Y no hagan trampas. Que se hayan recuperado unas décimas en los últimos meses no significa que desde 2012 las audiencias se han desfondado, como se ha desfondado la credibilidad, la independencia y la neutralidad, como sistemáticamente constatan y denuncian los consejos de informativos, a los que el presidente de la corporación ignora permanentemente. Como también incumplen el artículo 35 del mandato marco, que obliga a la corporación a la elaboración de producción interna, como denuncian también permanentemente los representantes de los trabajadores. Y ustedes intentan externalizar los servicios que pueden desarrollar precisamente los trabajadores de la plantilla de Radiotelevisión Española. Pero hay más. Fruto de los gestores que ustedes han elegido con su mayoría, ha desaparecido la transparencia en la corporación. Estamos por ver, por ejemplo, cuáles son los sueldos de los miembros de la alta dirección de la corporación, cuáles son sus retribuciones variables y con qué criterios y objetivos se han otorgado. Desde ese momento pusieron en marcha la oficina de prensa de Moncloa, creando un gabinete de manipulación como jamás se había conocido. Y voy a dar los datos, que como pueden comprobar son muy tozudos. Más del 50% de los directores de informativos fueron relevados para colocar contratados externos. De 47 responsables editoriales que había en la corporación, 45 han perdido su cargo. De 138 redactores de base, 88 han sido desplazados fuera de los servicios informativos. Se han perdido numerosos trenes en el desarrollo digital y tecnológico. Se ha reducido hasta el extremo la capacidad de producción interna y se ha puesto en peligro la sostenibilidad económica. Antes de que llegara ustedes, había un práctico equilibrio de cuentas. Sí, gracias a la ley de financiación. Los ingresos devengados eran similares a los gastos. Desde que llegaron ustedes, les doy los datos que seguro que conocen, todo ha cambiado. En 2012, 112 millones de déficit. En 2013, 113 millones. En 2014, 134 millones y medio. En 2015, 34. Y parece que en 2016 llegan al equilibrio. Pero estos dos últimos ejercicios saben ustedes perfectamente que tienen trampa. En 2015 se devolvió el IVA desde abril, unos 70 millones. Y en 2016 no solo se devolvió el IVA de todo el año, unos 90 millones, sino que se implementó en 50 millones los ingresos derivados de la recaudación por la tasa radioeléctrica. Ustedes pueden decir que ¿qué importa de dónde vengan los ingresos? Lo importante es que lleguen. Y yo les digo, ¿por qué entonces el Grupo Popular ha ido rechazando las enmiendas del PSOE a los presupuestos de la Corporación Radiotelevisión Española, que cada año pedía que se eliminara el IVA y se aumentara la cuantía de la tasa? Yo se lo digo. Solo abordaron la sostenibilidad de Radiotelevisión Española cuando llegamos a un año electoral, para poder vender lo que ahora venden, ese teórico equilibrio ficticio. Han tenido oportunidad de cambiar la ley de financiación con su mayoría absoluta y no lo han hecho, pero se han cansado de criticarla. ¿Saben por qué? Porque no tienen alternativa, ni modelo para Radiotelevisión Española. El único modelo que han puesto en marcha ha sido el de la privatización de los servicios. Simplemente no creen en lo público, pero nosotros sí. Es su necesidad, es su sostenibilidad y es su independencia y neutralidad. Y por eso, como ustedes no quieren cambiar las cosas, y nosotros sí, por eso presentamos esta proposición de ley, para que esto vuelva a cambiar, para bien, en el camino iniciado en el año 2006 y conducido hasta el año 2012, la mejor época de la radio y la televisión pública del Estado. Esta proposición de ley es solo el comienzo. La elección del presidente no es suficiente. Vamos a dar la vuelta a su modelo gubernamental para reconducirlo a un proyecto plural, independiente, transparente, eficaz, sostenible, moderno, avanzado tecnológicamente, adaptado al cambio digital y, sobre todo, creíble. Y, sobre todo, además, público, aunque esta palabra a ustedes no les guste.
En cualquier caso, señorías, esta es una gran oportunidad para todos y, sobre todo, es una gran oportunidad para la corporación. Me dirijo a ustedes, señorías del Partido Popular. No pierdan ustedes esta gran oportunidad, no se queden fuera. Tenemos todos la oportunidad de poner en marcha un mecanismo que devuelva a la radiotelevisión la pluralidad y la independencia. Este paso por sí solo, insisto, no es suficiente y deberíamos darlo todos juntos, sin que nadie se quede por el camino. Los ciudadanos nos lo agradecerán y los trabajadores de la corporación podrán realizar su trabajo con toda normalidad. Ya les anuncio que si prospera, espero que así sea, la toma en consideración de esta proposición de ley, mi grupo tiene previsto presentar una enmienda para que, en el caso de no conseguir los 2/3 para la elección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de la corporación, no se pueda producir ningún bloqueo por parte del grupo mayoritario de la Cámara. Y termino con una frase que no es mía, es de los trabajadores de la casa. Dice: la corporación debe reforzar su vocación social y convertirse en ese espacio de servicio público vital para la sociedad y esencial para el desarrollo de la democracia y su fortalecimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Quevedo Iturbe. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes a todas y a todos. En la orgía de reales decretos ley que se produjo a lo largo de la mayoría absoluta del Partido Popular, con la insana intención de modificar la legislación española por la vía de la imposición, uno de ellos fue precisamente al que hace referencia esta proposición de ley, ¿verdad? Ese Real Decreto Ley 15/2012, en el cual ni más ni menos que se consiguió que en algo tan importante, tan sensible como la radiotelevisión española, se pudiese producir una elección unilateral con la exclusiva participación del Gobierno de la época. Una anomalía democrática tremenda que ha tenido las consecuencias de todos conocidos. Este diputado que les habla el otro día tuvo la oportunidad de comprobar cuál es la voluntad de ser fiscalizado de los responsables de la corporación, porque es que el otro día en la comisión mixta Congreso-Senado asistimos a un auténtico espectáculo lamentable en el que fuese la que fuese la pregunta que se le hacía al presidente de la corporación, la respuesta siempre era la misma. Un asunto que es preciso corregir y creemos que este proyecto de ley trabaja en esa dirección. Tengo que señalarles que el Consejo de Informativos, ninguneado permanentemente por la dirección de la corporación, ha señalado cosas tan graves en su informe anual como injerencias injustificadas en la labor de los profesionales, purgas, traslados, etcétera, prácticas periodísticas inadecuadas haciendo que las informaciones estén secadas a favor de los intereses del Gobierno de turno, ausencia de contextualización de las informaciones sensibles para evitar problemas como algunos que tuvo cierto ministro del Interior, que ustedes saben, etcétera. Esto es necesario corregirlo porque afecta claramente a la pluralidad, al talante democrático y a los intereses de la mayoría de la sociedad española. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. El señor, por el Grupo Mixto también tiene la palabra el señor Allí Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados, muy buenas tardes. Sería recomendable, señorías, abrir un debate para hablar sobre el papel de la radiotelevisión pública, en general todas, en relación al ámbito cultural, social y político
de nuestro país, de España, y especialmente para hablar también aquí, en este hemiciclo, sobre los valores a conculcar, valores educativos, la búsqueda de la cohesión social desde la propia pluralidad de España y también de la libertad, de las libertades, también las religiosas, señor Iglesias. En cualquier caso, lo que hoy se trae aquí, señores diputados, es, al fin y al cabo, el criterio de reparto de los nombramientos. Señorías, ¿cómo no vamos a entender que la sociedad fuera de este hemiciclo pueda sospechar que al final de lo que se trata es del reparto y del control ideológico de las radiotelevisiones públicas, especialmente Radio Televisión Española? Porque realmente lo que ha ocurrido en las últimas décadas en este país ha sido algo así como, mientras ustedes estén en la Moncloa, ustedes pueden controlar supuestamente, ideológicamente, a la televisión, a la radiotelevisión pública. Que cuando nosotros lleguemos haremos lo mismo. Y al resto de fuerzas políticas hagan ustedes lo mismo en sus comunidades, con sus radiotelevisiones públicas de sus comunidades. Miren, lo digo en tercera persona porque pertenezco a un partido, a Unión del Pueblo Navarro, que en los años 80 decidió estratégicamente no dotar a Navarra con una radiotelevisión pública. Y eso ha supuesto ahorrar muchos euros, muchos millones de euros a los navarros y también para dotarme hoy de la libertad para poder decir esto y no usar como herramienta política una televisión como otras fuerzas políticas, estoy seguro que aquí lo han hecho o han tenido esa pretensión. ¿Por qué no debatimos, señorías, sobre qué servicio público debe ser realmente? ¿Por qué no debatimos, señorías, realmente cuál debe ser la financiación estable y transparente y especialmente dar los recursos suficientes en los centros territoriales, en este caso Radio Nacional de España y Televisión Española, también, como no, en la Comunidad de Navarra, para que puedan hacer su trabajo perfectamente? Por tanto, este proyecto de ley entendemos que es comenzar la casa por el tejado. Si ustedes están dispuestos a abrir el debate real de qué servicio público tiene que ser la radiotelevisión española, entonces cuenten con el compromiso y el esfuerzo de la Unión del Pueblo Navarro. Si es lo contrario, no cuenten con nosotros. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Tiene la palabra también por el Grupo Mixto el señor Baldoví Roda. Moltes gràcies, senyora presidenta. Me gustaría que alguien opinara si un director de una televisión pública dijera: voto a Compromís y seguiré votando a Compromís. A quien no he votado nunca ni voy a votar en mi vida es al PP. ¿A ustedes qué les parecería que un director de una televisión pública dijera eso? Hubieran puesto el grito en el cielo. Se hubieran rasgado las vestiduras, las camisas, hubiéramos tenido un debate que no se hubiera podido aguantar. Eso es lo que dijo el director general de Radio Televisión Española. Eso es lo que dijo. O sea, una persona que denota ya su independencia así, con dos narices. Vale. Mire, José Antonio Sánchez fue presidente de Radio Televisión con los únicos votos del Partido Popular. En 2012, con un decreto, se cambió la manera de elegir y se pasó de un acuerdo que podíamos haber tenido aquí todos al rodillo. Se pasó del consenso de una mayoría de 2/3 a la imposición de una mayoría absoluta. Y como querían un director afín, hicieron lo que saben hacer: promulgar un decreto. Como no podían ganar el partido, cambiaron las reglas del juego. Se llevaron el balón a su casa, como los grandullones. A partir de ahí, ceses de profesionales, nombramientos de gente afín, purgas. 45 de los 47 responsables de informativos no están en su lugar cuando estaban en el 2011. Muchos casos de informaciones censuradas, manipuladas, omitidas, falta de independencia. Hartazgo de Venezuela. Hemos acabado hasta las narices de Venezuela. Y también de la caspa, de un casposo como José Luis Moreno, que cuando no lo teníamos en Canal Nou y cerraron Canal Nou, lo acogieron ustedes en Televisión Española. Y sobre todo lo más importante, lo que más me duele: Televisión Española ha dejado de ser referencia para informarse.
2011, 40% de los ciudadanos elegían Televisión Española, entre ellos yo. 2015, 19%. Lo mismo que Canal Now. Doy fe. Acabo. José Antonio Sánchez es hoy ya una anomalía democrática que hay que subsanar cuanto antes. El país que dio mayoría absoluta al Partido Popular ya no existe. Se fue y no volverá. Se fue y no volverá. Y ustedes lo que podrían hacer hoy para hacer un servicio a la democracia, a la independencia, a la imparcialidad, es votar a favor esta propuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Nogueras y Camero. Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats, diputades. Les felicito, señoras y señores del Grupo Socialista. Mi más sincera felicitación. Con su propuesta, ustedes blindan al actual presidente de Radiotelevisión Española. Y él lo sabe y él, además, está feliz. Ustedes hicieron presidente a Mariano Rajoy y hoy, con su propuesta, blindan al inflexible y votante del Partido Popular, el señor Sánchez. La única fuerza que, aplicando la propuesta tal y como está, tiene poder de veto es precisamente el Partido Popular, a quien ustedes hoy dan la llave para frenar cualquier propuesta que podamos acordar el resto de partidos. Así que mi más sincera e irónica felicitación. Entiendo también que su precipitada autoenmienda me da a entender que ustedes se han dado cuenta tarde de la magnitud de la tragedia. José Ramón Díez, anterior director de Radio Televisión Española, dimitió después de unas declaraciones en las que aseguraba que el modelo actual es antiguo, no sirve, no es sostenible y, además, está sobredimensionado. Después de estas declaraciones fue, curiosamente, el representante del Grupo Socialista en Radio Televisión Española, el señor Miguel Ángel Sacalúa, quien pidió públicamente la destitución de Díez, precisamente por unas declaraciones que me atrevería a decir que hoy aquí la mayoría compartimos. Esto es Radio Televisión Española. Es aquella televisión pública a la que su falta de independencia le ha costado una plaza en el Comité de Informativos de la Unión Europea. Es aquella herramienta que utiliza el Gobierno para, uno, esconder lo que para ustedes es un problema, pero que no es más que la realidad en Cataluña. Dos, para desintonizar a demasiada gente de esta realidad, pero esta realidad les va a pasar por encima. Muchos de aquí critican a TV3, pero la diferencia entre TV3 y Televisión Española es que en Cataluña TV3 es la nostra. Y termino recordándoles que la creación de TV3 fue un acto alegal. No existía un marco legal. La creación de TV3 fue un acto alegal. No existía un marco legal que amparara a la Generalitat de Cataluña para crearla, pero la creó. Y la creó a pesar de, por ejemplo, las amenazas del señor Guerra para cerrar repetidores. Quizás esto les haga reflexionar sobre un debate actual respecto al referéndum. Un debate que ustedes evitan por miedo con el pretexto de su supuesta ilegalidad. Hoy su cobardía la paga el portavoz de mi grupo, Francesc Homs, con su inhabilitación. Gracias, Quico. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, buenas tardes. Arratsaldeon. La proposición de ley del Partido Socialista, con el objetivo de modificar una serie de artículos de la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de titularidad estatal de Radio Televisión Española que nos trae hoy, evidentemente son una modificación que pretende modificar unos artículos que se refieren exclusivamente a la forma de elección del Consejo de Administración de Radio Televisión Española y de su composición, básicamente. Nos tendríamos que retrotraer un poco en la historia para ver de dónde viene esto, para saber a dónde va, ¿no?
En el fondo, a nosotros también nos hubiera gustado que pudiéramos tener un debate sobre la televisión pública en su globalidad, su funcionalidad, para qué sirve, para qué no sirve, qué está haciendo, qué no está haciendo, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, en este momento el Partido Socialista ha decidido que su objetivo en la modificación de la ley es precisamente algo que también el Partido Popular en su momento modificó porque le interesaba mucho modificar. Parece que al Partido Socialista y al Partido Popular en este tema a los dos les interesa cómo modificamos la elección del presidente, cómo modificamos la elección de los consejeros. En cualquier caso, todo esto se retrotrae a la época de Rodríguez Zapatero, cuando un cambio importante en la ley el socialista trajo en la organización de la Radiotelevisión Española, en la televisión estatal, la digitalización. Estábamos en un momento en que todo estaba cambiando y se trajo una ley que verdaderamente cambió. No se produjo todo el cambio que a nosotros nos hubiera gustado que se hubiera dado, y no fue porque no pusimos enmiendas, evidentemente, sino porque en ese momento también hubo ciertas mayorías que entendieron que lo que valía era lo que valía. No se tuvieron en cuenta temas como el plurilingüismo, la pluriculturalidad. Se organizó en base a una visión bipartidista, digamos, de la política y también de la televisión. Y posteriormente, también, por medio de otra ley, se cambió el sistema de financiación de la radio y televisión pública, quitando los anuncios y haciendo que todo fuera financiación estricta, puramente pública. Bien, dicho esto, el año 2012 viene el Partido Popular y cambia, por medio de un decreto ley, este sistema. Evidentemente, mi grupo se puso en contra, entre otras cosas porque así no se hacen las cosas, pero la soberbia y la ebriedad política que puede dar la mayoría absoluta dan esto y más. Y evidentemente eso fue una verbena, digamos, de decretos y de rodillos que aplastaban todo lo que pasaba por allí. En ese sentido, se aplicó y se cambió que en vez de 2/3, como ponía la ley, se necesitaba en segunda vuelta, para que nos entendamos, una mayoría absoluta para poder elegir el Consejo de Administración. Yo, evidentemente, antes semejante cambio, me acuerdo cuando el ministro Soria subió al estrado y dijo estas palabras: el objeto de la reforma y lo que quiere el Gobierno es que haya consenso parlamentario para la elección del Consejo y del presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española. La elección del presidente de Radiotelevisión Española va a seguir con este decreto siendo una elección parlamentaria. Y grandes aplausos de la bancada popular, y nos tenemos que conformar porque al fin y al cabo va a ser el Parlamento el que lo va a elegir. Ahora bien, ¿que no hay consenso? Pues ya está la mayoría absoluta. No hay problema. Por lo tanto, evidentemente, esta forma de gobernar a base de decreto, pues hoy nos ha traído a la situación actual. ¿Y cuál es la situación actual? Pues la situación actual es que es un desastre. Es un desastre con una dictadura y con un control ideológico de lo que son los servicios informativos de televisión. La presentación que hizo el presidente José Antonio Sánchez después de que dimitiera el señor Echenique ante los miembros de la Comisión de Radiotelevisión Española, de las cuales yo era miembro, y no era un tribunal, pero era una especie de, bueno, explíquenos usted. El día que vino no trajo ni un papel y dijo: yo estoy aquí, pero tengo que explicar cuál es el proyecto. No hace falta, yo ya sé quién soy. O sea, ¿para qué iba a presentar nada si iba a ser elegido por mayoría absoluta y ya le habían dicho lo que tenía que hacer? Cuando aquí el Partido Socialista en otro momento presentó una proposición de ley para derogar el Real Decreto 1512, esto fue el año 2015, nosotros decíamos que en su momento el Partido Popular puso un presidente con dos objetivos: sanear económicamente el ente y controlarla informativamente. Bueno, pues momento en que tuvieron que cambiar porque no hizo ni una cosa ni la otra y se encontraron los populares con unas elecciones a la vista y que aquello no había funcionado, y por eso pusieron al señor Sánchez, tan ecuánime y tan plural él, como todos sabemos. Bueno, en cualquier caso, decir que la situación en estos momentos es ahogante por la libertad profesional de los periodistas y trabajadores, algo que todos ellos nos lo han comunicado, nos lo han hecho saber, excepto el Partido Popular, todos los demás hemos mostrado nuestra solidaridad con su situación, y la inconsistencia que hace que todo cada vez sea peor. Y cuando algo es peor y cada vez es más pequeño, pues al final tiene menos audiencia y acaba casi desapareciendo, ¿no? Como dice el periodista José María Izquierdo, es una especie de profecía autocumplida, ¿no?
Bien, en cualquier caso, el cambio propuesto por el Partido Socialista no todo nos gusta. Y sí coincido de alguna manera con la portavoz del PDeCAT cuando dice que si este Parlamento necesita 2/3 para la elección del presidente, quizá le dejemos eternamente al señor Sánchez en su puesto, porque, visto el panorama, para que haya una coincidencia de 2/3 del Parlamento va a ser bastante complicado. En cualquier caso, tomaremos en consideración que para hacer los cambios hace falta reducción de consejeros, que sean no remunerados, por cierto, y que ustedes han planteado ciertas modificaciones legislativas y hablan tanto de cómo elegir, o se les ha olvidado o también podrían haber incluido el artículo 13.1d de cómo cesar, que si vale para una fórmula de la mayoría absoluta, vale o de 2/3 para la elección, quizá para cesarlo en segunda vuelta también puede valer el de 2/3, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hay que garantizar la pluralidad, pero la de verdad, no un reparto bipartidista como se hizo en su momento, con un consenso tipo Oliart, que todos sabemos cómo acabó, como el Rosario de la Aurora, que se repartieron el pastel entre dos y que evidentemente saltó por los aires. Queremos que la radiotelevisión pública del Estado español esté al servicio de todos los ciudadanos y no al servicio de ciertas cuestiones ideológicas. Por lo tanto, creemos que es importante que esto se pueda cambiar, pero no solo en los aspectos que plantea el Partido Socialista, sino también en otros. Por lo tanto, que pase para la consideración será interesante para que todos podamos incluir aquellas modificaciones que estimemos oportunas. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Capdevila y Esteve. Presidenta, señorías, buena tarde. Daremos nuestro apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista para recuperar la independencia de la Corporación Radio Televisión Española y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Lo haremos un poco arrastrando los pies y lo haremos al amparo del principio del mal menor, visto el poco vuelo que la reforma que el PSOE propugna y con la esperanza de que en su trámite un verdadero ánimo de libertad y pluralidad inspire a la comisión correspondiente. Toto pedra fa paret, decimos en mi tierra, y la esperanza nunca debe perderse. Esquerra viene presentando enmiendas al articulado de la Ley de Radiotelevisión Española desde tiempos inmemoriales y las desempolvaremos y readaptaremos a la actual circunstancia. De hecho, desempolvándolas, me di cuenta de que si cuando el PSOE presentó y aprobó esta ley hubiera aceptado las enmiendas formuladas por Esquerra Republicana, en este punto que hoy ustedes proponen, hoy no estaríamos debatiendo esta proposición de ley. Más al amparo del actual equilibrio de fuerzas parlamentarias que de una genuina intención de democratizadora del ente, pero esperamos que esta vez sí nuestras enmiendas sean tomadas en consideración, que cantaremos un poco al son del vesti la yuba del payaso de Leoncavallo. Porque visto lo visto, por ejemplo, en las tertulias de televisión españolas en las que se habla de Cataluña y su proceso de emancipación, donde la pluralidad consiste en sentar a una mesa a unos señores contrarios a dicho proceso para que discutan con otros señores muy contrarios a dicho proceso, no nos hace ser particularmente optimistas. Y nada se opone a pensar que la reforma que se impulsa pueda paliarlo. Ojalá que sí. Y todo ello si antes no nos hemos ido. Muchas gracias. Muchas gracias.
Tiene la palabra ahora por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. Señorías, no quiero comenzar mi intervención sin condenar el hecho de que mientras el señor Puigdemont da lecciones de democracia por el mundo negando la democracia en España, quienes lo auparon a la presidencia de la Generalitat asaltan una vez más la sede de un partido político constitucionalista en España en una clara advertencia de su estado ideal. Hoy es un claro ejemplo de las cosas buenas que conlleva la desaparición de las mayorías absolutas. Los españoles se merecen unos medios de comunicación públicos de buena calidad, imparciales y veraces. Hemos de buscar una radiotelevisión española que esté libre del partidismo, vertebradora del Estado, altavoz de nuestra cultura y del idioma español. La razón de ser de un medio de comunicación estatal es que sea aséptico y fiable. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos es muy consciente de la necesidad del cambio que debatimos hoy aquí en esta Cámara y por ello ya presentamos una proposición de ley para un cambio similar al hoy planteado. Huelga, por tanto, decir que votaremos a favor. Los españoles no merecen una radiotelevisión española que compare un sol radiante con el Congreso del partido del Gobierno. La ley contemplaba la mayoría reforzada de 2/3 en las cámaras para elegir a su Consejo de Administración. Era una medida que fomentaba la pluralidad. Duró lo que duró la mayoría simple en España. En cuanto al Partido Popular tuvo una mayoría absoluta, suprimió los 2/3 en una segunda vuelta para poder elegir ellos a los consejeros y al presidente de la corporación. La vuelta a un sistema de elección por mayoría cualificada facilitará una radiotelevisión pública plural en lo político, en lo ideológico, en lo económico y en lo social. Una radiotelevisión que debe ser un medio al servicio de la libertad individual. Hace pocas semanas, 1/3 de los trabajadores firmaron un manifiesto de descontento y en cualquier empresa que 1/3 de los trabajadores protesten en masa supone un serio problema. El cambio legislativo en este sentido es un claro ejemplo paradigmático de las virtudes de la mayoría simple. La gestión en general, tanto del PSOE como del Partido Popular, han sido muy deficientes en varios aspectos. El bipartidismo ha hecho de Radiotelevisión Española en muchas ocasiones un instrumento de propaganda. Ambas formaciones son responsables de la caída de las audiencias. Ambos también han sido copartícipes de la mala venta del patrimonio de la entidad, como los estudios Buñuel, para luego tener que andar alquilando instalaciones privadas y equipándolas con medios públicos porque no daban la altura que nuestros profesionales exigen. La contratación de muchos redactores y de poco personal técnico son prueba de una dirección cuanto menos discutible. Son muchas las voces que denuncian la excesiva externalización. Una radiotelevisión española que no puede, o nos dicen que no puede, producir su gala de 60 aniversario, tiene un problema serio. Miren, la ley establece 2 normas básicas para el funcionamiento de la radiotelevisión española: el mandato marco y el contrato programa. El mandato marco no se cumple y está tan anticuado que no contempla ni siquiera los contenidos bajo demanda. Y el contrato programa, que trata nada menos que sobre la financiación de la radiotelevisión española, nunca se hizo, ni por el PSOE ni por el PP. ¿Se imaginan una empresa de estas dimensiones sin un plan plurianual de financiación? Pues aquí la tienen. Otro de los déficits es la transparencia. Hay que publicar una relación de los puestos de trabajo accesible, aclarar los sueldos de los directivos, publicar los informes de la Auditoría de Hacienda y un largo y opaco etcétera. La oferta televisiva y radiofónica está experimentando un cambio sin precedentes. Los contenidos bajo demanda en uno y otro formato están revolucionando la industria. La radiotelevisión española tiene que adaptarse con premura y, ¿por qué no?, ser pionera en estas lides. El potencial del canal internacional es único en nuestro caso porque hay unos 500 millones de hablantes españoles, con el español como idioma nativo. Las posibilidades de la cadena son inimaginables. La marca de Radiotelevisión Española todavía goza de prestigio. Estamos a tiempo de solventar la situación.
¿Sabían que los informativos territoriales no se ven en las nuevas plataformas de emisión? Es otro de los puntos pendientes. Tenemos en Europa modelos en los que fijarnos, o sea, para ver qué hacer, pero también tenemos modelos en que fijarnos para qué no hacer. Algunos de los diputados que hoy defienden dignos esta reforma pertenecen a formaciones políticas de esas que quieren suplantar la Constitución por códigos postales. Algunas televisiones autonómicas, completamente intervenidas, imponen ideas xenófobas y están al servicio del lavado de cerebro más burdo y ruin que se ha visto en democracia. Iba a decir que inspiradas en modelos orwellianos, pero no, porque el Gran Hermano y el Ministerio de la Verdad ejercían el totalitarismo de forma eficaz y aterradora. La ETV del PNV y la TV3 del secesionismo catalán, que no es la Nostra, sino la televisión de la Cosa Nostra, recuerdan más al estilo de Rufus T. Farfly en Sopa de gansos. Permítanme que pidamos unos medios en libertad, periodistas libres, no pesebres de afines a la ruptura. Todo totalitario aspira a controlar los medios públicos y al cierre e intervención de los privados, porque saben que donde la prensa es libre y toda persona es capaz de leer, todo está salvado. ¿Dónde está la televisión de la clave, la del hombre y la tierra y la de esas historias para no dormir, que hoy arrasan en DVD, por cierto, a ver cuándo la sacan en Blu-ray? Pero, sobre todo, ¿dónde está la televisión de la libertad sin ira? Es verdad que hay mucho trabajo, que son muchos los retos, que no es fácil, pero no quiero terminar sin dar una buena noticia a los ciudadanos que nos escuchan. Son muchas las reuniones que hemos tenido en mi grupo parlamentario con el personal de Radio Televisión Española, algunos aquí presentes. En todas, y esta es una magnífica noticia, en todas recibíamos preocupaciones y sensibilidades diferentes, pero les aseguro que en todas los trabajadores de Radio Televisión Española piden una sola cosa, y es que les dejen trabajar. Y para eso siempre van a poder contar con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra la señora Vera Ruiz Herrera. Bueno, gracias, señora presidenta. En primer lugar, y antes de ahondar en el contenido de esta propuesta, me gustaría, por una cuestión de justicia, ya que ninguno lo ha hecho hasta el momento, dar las gracias por su presencia al Consejo de Informativos, a los trabajadores y a las trabajadoras de Radio Televisión Española, que sois los que todos los días sacáis adelante la información en este país. Y me gustaría nombrar también la profesionalidad de todos los periodistas, de todos los redactores y redactoras, de los cámaras, de los realizadores, de las realizadoras, de los productores, de las productoras, de los técnicos de sonido, de los becarios, de las becarias y, finalmente, de todos los equipos que estáis manteniendo viva la radiotelevisión pública, a pesar de que os lo están poniendo muy difícil. Gracias, en nombre de nuestro grupo parlamentario, por salir a la calle a denunciar que os están obligando a manipular, por hasta encerraros en las redacciones para decirlo y por tirarnos a todos de las orejas con presiones constantes para que nos pusiéramos de acuerdo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, hace 2 semanas, en la primera reunión de la Comisión Mixta de Control a Radiotelevisión Española, que, por cierto, el Partido Popular tardó 15 meses en convocar, todavía no entendemos muy bien por qué, le hicimos una pregunta muy directa al presidente actual de la corporación, al señor Sánchez, en la que le decíamos que qué medidas iban a tomar para garantizar la independencia de Radiotelevisión Española. Pues más directa y más precisa y con más poca vergüenza fue su respuesta, exactamente la misma que da Mariano Rajoy cuando se le pregunta por esta cuestión, que es: pues mire usted, ninguna, porque en Radiotelevisión Española no hay ningún tipo de falta de independencia. Yo no sé si hasta el momento ustedes viven en un mundo paralelo
o directamente piensan, que creo que es lo que pasa, que la gente es tonta, pero es que aquí ninguno se chupa el dedo ya. Todos sabemos y todos conocemos las actuales miserias de Radiotelevisión Española. Todos sabemos que lo que debería ser un servicio público, ustedes lo habéis ido convirtiendo sistemáticamente en una herramienta de propaganda política de la mala y de la barata del Partido Popular. Todos sabemos que hay control político en las redacciones, que hay presiones, que hay manipulación, que hay desinformación y que todo eso lo único que está haciendo es cargarse a niveles insospechados las audiencias y que la gente deje de sentir como suyo un servicio público que están pagando todos y todas. Es que hace menos de un mes el Consejo de Informativos tuvo que venir con un tocho así, recogiendo más de 2.100 firmas de trabajadores y de trabajadoras de la casa, pidiendo que por favor cambiemos entre todos una ley que lo único que está haciendo es asfixiarles profesionalmente. Lo único que les pido, a pesar de las diferencias que podamos tener en el debate y en las propuestas, que no se suban aquí en su turno a tomarles el pelo a la gente, a nosotros, a los trabajadores y a la gente que está en sus casas para decirle que no existe falta de independencia en Radiotelevisión Española. No tengan, por favor, esa poca vergüenza, porque sabemos y ustedes saben de dónde viene el problema, que viene de atrás y lo tenemos muy clarito. Viene de cuando ustedes cambiaron en el 2012 la ley para poder nombrar en solitario y a dedo, aunque os moleste mucho que os lo digamos siempre, a dedo, a un presidente de la corporación que actualmente no tiene ningún tipo de pelo en la lengua para declarar en sede parlamentaria y delante de la gente de forma pública que es un votante consagrado del Partido Popular, cuando le está diciendo el Consejo de Europa que no se puede hacer siendo presidente de una entidad independiente. Pero es que eso no es lo peor. Ustedes cambiaron la ley para poner de presidente de la corporación a una persona con un currículum que pone los pelos de punta, a una persona que tiene en sus espaldas la responsabilidad de haber externalizado, privatizado, manipulado, censurado, cargándose las audiencias y dejando a la calle al 80% de la plantilla de Telemadrid. No tienen ustedes vergüenza ninguna. Esos trabajadores y esas trabajadoras que hoy todavía tienen que estar en las calles reclamando sus derechos laborales también en los tribunales. Cambiaron la ley para poner a un lobo a cuidar de las gallinas. Y aunque ustedes no se lo crean y admitan y no quieran admitir que la representación parlamentaria ha cambiado, que este país ha cambiado, ya se lo decimos nosotros, desde luego no se lo vamos a permitir, no van a poder seguir haciendo con nuestra Radiotelevisión Española, y lo digo como periodista también, lo que les dé la puñetera gana. Y por todo esto sabemos lo que empezó a pasar cuando llegó este presidente, el primero, y después llegó Sánchez a Radiotelevisión Española. Vinieron al principio las reformas. ¿Qué hizo lo primero al llegar? Pues empezar a cortar cabezas. Las primeras las conocemos todos. Voy a poner unos nombres famosos. Ana Pastor, Juan Ramón Lucas, por ejemplo. Pero después siguió más allá el proceso de purga política y se quitó de sus puestos de responsabilidad editorial al 95% de los periodistas, hasta tal punto de que hoy solamente queda 1 de cada 3 periodistas en sus puestos originales. Y al final, ¿para qué? Pues para poner a vuestros colegas que venían de destrozar las audiencias en televisiones públicas y traer a coleguitas también afines de medios privados, en su mayoría de la razón. La única buena noticia aquí, desde luego, se la lleva el señor Paco Maruenda, que va a ser el único que va a vivir de todo esto. Y lo segundo que hicieron después, lo segundo que pasó, fue que empezó a pasar lo que veníamos hablando: censura, manipulación, desinformación y propaganda política. Y no lo decimos nosotros, ni siquiera le echéis la responsabilidad al Consejo de Informativos, lo dicen entidades internacionales como la Federación Europea de Periodistas o el Consejo de Europa. Es que fíjense lo escalofriante del asunto. Solamente el Consejo de Informativos en el 2016 tuvo que hacer 50 informes nombrando caso a caso los casos de malas prácticas dentro de los telediarios, que por no ponerme a nombrar todas y llevarme hasta pasado mañana, se resumen en una cosa muy sencilla: alabar vuestras políticas, las políticas del Partido Popular, ningunear la del resto de formaciones políticas, ni me meto ya en cómo nos tratan a los de Podemos y a los 5 millones de personas que tenemos detrás, y al final dejar fuera de la agenda mediática temas que son, y esto es lo más grave, de relevancia para la sociedad civil, que tienen que ver en su mayoría con las protestas sociales, con las manifestaciones, con las crisis, con los recortes, con la precariedad y con los datos de empleo. Que me expliquen a mí como periodista que soy,
¿Qué consejo de redacción de una televisión pública puede considerar que las protestas ante la violencia machista no se tienen que contemplar en la radiotelevisión pública? Que me digan a mí por qué las protestas contra la crisis de los refugiados y su gestión se queda fuera de los informativos en televisión española. Y para ir acabando, y ahí, para vuestra suerte, para ir acabando, me dirijo a los señores y a las señoras del Partido Socialista. Y está claro que, por respeto a los consejos de informativos y a lo que quieren los trabajadores y las trabajadoras, nosotros vamos a apoyar esto porque no queremos bloquear nada para llevarnos ninguna medalla, que es lo que suelen hacer ustedes. Nosotros os vamos a apoyar con toda la humildad, pero ustedes saben exactamente igual que nosotros que esta propuesta se queda absolutamente coja tal y como la han traído hoy. Si de verdad quieren hacer un cambio, más allá de llevarse una medalla y decir que han traído el cambio, esa especie de romanticismo que tenéis anclados en la ley de Zapatero, como si no hubiese nada que cambiar todavía, vayamos un poquito más allá. Digamos que no solamente, como ya ha reconocido el señor que ha defendido la propuesta, y ya termino, tiene que tener un mecanismo de desbloqueo. Agradezco que lo haya reconocido, pero también el presidente se tiene que presentar por concurso público y con un contrato y un proyecto de futuro para Televisión Española. Seguro que si no lo hacemos así, va a seguir pasando lo que está pasando: manipulación, censura y falta de transparencia, y que se le adjudiquen contratos a José Luis Moreno, que se le adjudican todos los programas, que al final es una persona que aparece también, o casualidad, en los papeles de Bárcenas, haciendo ver que hasta el espectáculo está dentro de esa trama que opera dentro y fuera de las instituciones, para seguir viviendo a costa de todos nosotros. Nada más, ya termino. Muchísimas gracias. Silencio. Silencio. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Moreno Bustos. Señorías, les ruego a todos silencio. 7 minutos. Gracias, señora presidenta. Quiero comenzar mi intervención por dar las gracias al señor Díaz por sus palabras de solidaridad con el Partido Popular, y más tras el totalitario y estalinista asalto a nuestra sede en Barcelona, a la que tanto les gusta jalear a algunos. Señora presidenta, tras el mitin político, el show, el espectáculo al que nos tiene acostumbrados los de la poca gente, vamos a ir a lo serio. Por cierto, quien dicen los periodistas, señora portavoz de Podemos, que les amenazan, no son el Grupo Popular, ¿eh? Y quien amenaza de azotar a otros periodistas son ustedes. No lo olviden, no lo olviden. Pero bueno, vamos a lo serio, no al espectáculo ni al mitin político. Señorías, nuestro Grupo parlamentario va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Socialista, y lo va a hacer por coherencia con la responsabilidad política que hemos acreditado siempre en esta materia. Y comenzaré advirtiendo que estamos de acuerdo con el objetivo de alcanzar los 2 tercios para la elección del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Y me voy a explicar. La Ley 7/2006 de la Radio y la Televisión de titularidad estatal estableció efectivamente una mayoría reforzada para esa elección. No obstante, en el trámite parlamentario del proyecto de ley en el Senado se incluyó una disposición transitoria admitida como un plan B, la que decía que la posibilidad de elección del Consejo de Radio y Televisión Española por mayoría absoluta en el caso de no alcanzarse un acuerdo en el plazo de 2 meses, y esa enmienda, que era de la Entesa catalana, y otra idéntica de Izquierda Unida, apoyadas con entusiasmo por el Grupo Parlamentario Socialista, introdujeron esa opción justificándola en el hecho de evitar un eventual bloqueo indeseable y muy perjudicial para la Corporación de Radio y Televisión Española. Y hoy parece que volvemos también a los mismos argumentos, como decía el señor Camacho.
En enero de 2007 y en noviembre del 2009, el Grupo Parlamentario Popular, en aquel entonces en la oposición, sumó por responsabilidad política su apoyo para lograr los 2 tercios requeridos en la elección de los presidentes de la Corporación de Radio y Televisión. En julio de 2011 dimitió el segundo presidente y ya no fue posible encontrar el acuerdo requerido. No tendría mucho sentido a estas alturas, salvo que alguien se empeñe en tergiversar los hechos, que siempre los hay y hoy mismo los hemos podido comprobar, señalar quién lo impidió o quién mostró más o menos pericia o capacidad para el acuerdo. En todo caso, la historia, a partir de aquel momento, es bien conocida por todos. 9 meses después de aquella dimisión, aunque para el Partido Socialista 9 meses parece que no son nada, como decía, el Consejo de Administración tenía 3 vacantes, entre ellas la del presidente, y 5 de sus miembros habían agotado el tiempo para el que fueron elegidos. Una presidencia interina y rotatoria no podía asumir el ejercicio en funciones que son básicas e imprescindibles para el buen y eficaz gobierno de la corporación, como pusieron de manifiesto los informes de la Abogacía del Estado. Por responsabilidad, ante esta situación tan crítica y delicada que se alargaba sin el menor atisbo de solución, el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley a finales de abril del 2012, reiterando el deseado objetivo de lograr 2 tercios del Parlamento para la elección de las vacantes del Consejo de Administración, pero admitiendo el recurso a la mayoría absoluta si dicho objetivo no era posible. Con ello se evitaron consecuencias irreparables para Radio y Televisión Española. No fue un capricho, se lo aseguro, del Gobierno ni una decisión arbitraria. No fue una artera maniobra para rebajar el listón democrático en Radio y Televisión Española. Y quien diga lo contrario simplemente miente. Así de claro. Fue una verdadera necesidad, una salida imperiosa e imprescindible. Cuando todas las puertas se cierran, el tiempo pasa gravosamente y el daño puede llegar a ser enorme. Finalmente, en octubre del 2014, fue posible sustituir al presidente de la corporación en un tiempo muy razonable y sin ocasionar ningún perjuicio a la gestión de Radio y Televisión Española. Y esta, y no otra historia torticera, interesada o tergiversada, es la realidad. Señorías, paradójicamente, lo que fue una certera herramienta fundamental, llegó a decir algún parlamentario, para evitar un circunstancial bloqueo parlamentario en el 2006, se convirtió en 2012 en la madre de todos los males. ¿Qué había cambiado? A simple vista, únicamente que el Gobierno era otro y la oposición también era distinta. Hoy, con la misma responsabilidad, volvemos a reafirmar la conveniencia de alcanzar un amplio consenso, traducido en los 2 tercios de la Cámara, para la elección del futuro Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Volvemos por responsabilidad y convicciones políticas, es decir, y a defender el propósito de alcanzar los 2 tercios es un empeño deseable y positivo. Pero también hay que advertir, y más tras escuchar a algunos portavoces parlamentarios, que la elección por el mayor consenso posible no resolverá por sí solo problemas actuales como el de una financiación inestable que otros crearon, ni mucho menos podrá ser el argumento en el que refugiarse para volver a la trinchera del soriquete de interesado y falso de la manipulación. Porque cuando algunos hablan de recuperar, y este texto algo dice de ello, yo me pregunto, ¿recuperar qué? ¿Recuperar a quién? ¿Recuperar los peores y más negros años de la radiotelevisión pública? No hay nada que recuperar, señorías. La independencia, la pluralidad y la objetividad están plenamente garantizadas en este momento. No hay que recuperarlas. No, señorías, esa no debe ser la intención y menos vamos nosotros a reconocer que la vuelta al pasado es la vuelta a la independencia, a la pluralidad y a la veracidad, simplemente porque no es así. Yo soy de los que creo que si 2 quieren, hay un acuerdo. El acuerdo así se produce. Si 3 quieren un acuerdo, el acuerdo se produce. Pero si hay uno que no lo quiere, desde luego no se produce. Decía entonces la vicepresidenta del Gobierno el 6 de abril del 2006 en el Senado. Nosotros pensamos exactamente lo mismo, entonces y ahora. No queremos rebatir ahora juicios de valor, conclusiones disparatadas como las que hemos oído, descripciones erróneas o análisis que de forma más bien desmedida, nada constructiva y carente de realismo se incluyen en la exposición de motivos de la proposición de ley, algunos de ellos desmentidos ya por el propio transcurso del tiempo. Ocasión
habrá de debatir sobre esas cuestiones y sobre la verdadera influencia o trascendencia que una elección con mayoría reforzada tiene sobre el funcionamiento ordinario de un organismo público como Radio Televisión Española, porque la historia de los últimos 10 años ofrece muchos prismas y acumula muchos elementos de examen y discusión. Señorías, y acabo, señora presidenta, para empezar la tarea, con la mejor voluntad de culminarla con éxito, nuestro grupo parlamentario apoyará la toma en consideración de esta proposición de ley. Pero quiero dejar muy claro y avisar de ello: si la convertimos en un arma arrojadiza para perseguir únicamente algún desgaste o ataque al Gobierno, habremos perdido el tiempo miserablemente. Si la utilizamos como una gran oportunidad para cimentar acuerdos sólidos que pongan en valor el formidable servicio público que presta Radio Televisión Española, habremos cumplido eficazmente con nuestra responsabilidad política. Esa y no otra es nuestra posición. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Pasamos a